Hola, hola, buenas tardes profesor, ¿cómo está? Yo soy Eric Reyes y esta es mi tarea de informática. Antecedentes históricos de las generaciones de las computadoras. Y bueno, las computadoras son herramientas que nos han podido ayudar a maxificar nuestro rendimiento en nuestros trabajos y tareas, minimizando el esfuerzo tanto mental como físico para poder realizarlos. Gracias a su enorme potencia de cálculo, autonomía y velocidad de procesamiento para poder reemplazarnos en todas estas actividades. Ya sea esto, la computadora, un elemento necesario, indispensable en la vida de todas las personas en la actualidad. Y bueno, antes de avanzar me gustaría explicar qué es una computadora. Y una computadora es un dispositivo digital compuesto por diferentes tipos de circuitos electrónicos que hacen posible el almacenaje y procesamiento de grandes cantidades de datos ingresados en minúsculos lapsos de tiempo para transmitir e interpretar información de vuelta a un operador o a otros sistemas mediante otros tipos de redes informáticas. Los elementos que caracterizan a una computadora me gustaría generalizarlos por dos conceptos, el hardware y el software. En el hardware podemos encontrar todos los elementos de categoría tangible que estructuran a una computadora. En pocas palabras podemos decir que son todos esos elementos físicos que podemos tocar, ¿sí? Que están presentes aquí en nuestro espacio. Se nos puede venir rápido en la cabeza uno de ellos que puede ser el teclado, la pantalla, el touch, la carcasa, que viene siendo hardware externo. Y el hardware interno son aquellos elementos que podemos denominar como la placa de video, la placa de sonido, la tarjeta gráfica, las bocinas, la memoria RAM, la memoria ROM, entre otros elementos que estructuran a una computadora. Y en el software podemos encontrar todos aquellos elementos de categoría intangible que finalmente hacen a una computadora computadora. En pocas palabras son todos aquellos elementos que no podemos tocar, que son programables. Y sí, efectivamente estoy hablando de los programas, de las aplicaciones, de los sistemas operativos, de las funcionalidades, de las actualizaciones, de las instalaciones, entre otras muchas, pero muchísimas otras funciones que puede hacer una computadora gracias al software. Gracias a la información que acabamos de recorrer, creo que ya es posible seguir avanzando. O más bien, creo que ya podemos retroceder y retroceder hasta los años de 1940. Y titularemos a esta generación, a esta primera generación de computadoras como tubos de vacío. En 1940 ya es una realidad. Es un hecho que acaba de surgir el nacimiento de la primera generación de computadoras, gracias a los tubos de vacío que hacían posible los primeros sistemas informáticos por medio de circuitos y tambores magnéticos. Aparte de que estos elementos eran muy pero que muy costosos, ocupaban el tamaño de habitaciones completas, utilizaban altas cantidades de electricidad y causaban sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento era causa de regulares fallas de la computadora. La primera computadora se llamó UNIVAC y fue no solo la primera computadora, sino también la primera computadora en ser comercializada. De aquí nos vamos al año de 1956 y titularemos esta generación como transistores. Para esta época, los transistores acaban de reemplazar a los tubos de vacío, que permitían a los ordenadores ser más pequeños, más eficientes, consumían menos electricidad y obviamente eran más confiables que sus antecesores. El lenguaje de estas máquinas dejaron de ser binarias y se implementó el lenguaje de ensamblaje y también el simbólico. Cabe destacar que los primeros ordenadores de esta generación se llamaron Commodore y Fortran, quienes ayudaron a la industria de la energía atómica. De ahí avanzamos hasta el año de 1964 y llamaremos a esta generación como circuitos integrados. Recordemos que los transistores fueron aquellos que reemplazaron a los tubos de vacío, pero en esta ocasión los transistores no son reemplazados,
sino son más compactos y ahora están conductados en chips de silicio, llamados como semiconductores. Estos aumentaron drásticamente la velocidad y eficiencia de los ordenadores. En lugar de las tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios empezaron a usar los teclados y los monitores, empezaron a surgir el primer sistema operativo y gracias a esto se pudieron realizar las primeras aplicaciones y los primeros programas que ayudaron a monitorear la memoria. Para estas fechas, las computadoras se hicieron más compactas y más accesibles para el público. Claro que se hizo una audiencia muchísimo más grande para esta época de, de la generación de las computadoras. De ahí nos vamos hasta los años de 1971 y titularemos a la cuarta generación como los primeros microprocesadores, quienes hacían posible que las computadoras fueran más compactas y muchísimo más accesibles para su fabricación y comercialización. Este microprocesador tenía el nombre de Intel 4004. Poco a poco ya nos vamos acercando a lo que es la actualidad. Y bueno, de aquí ya nos vamos hasta la quinta generación, que es actualmente la que estamos pasando ahora. Titularemos a esta generación como la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda en muchas de nuestras tareas. Nos puede ayudar a corregir, nos puede ayudar a trabajar con mayor eficiencia a la hora de tomar fotos, a la hora de hacer textos y dentro de muchas otras tareas, labores y actividades que tiene cada uno de nosotros. En conclusión, los seres humanos hemos vivido muchísimas experiencias desde que se creó la primera computadora en 1940 con UNIVAC. Ahora ya las computadoras no son del tamaño de una habitación completa, sino ya tenemos computadoras del tamaño de una mano, inclusive hasta de la muñeca, como pueden ser los relojes digitales. Yo considero que las computadoras son un gran avance tecnológico en toda la historia de la humanidad, que nos hacen una civilización eh, más inteligente. ¿Sí? Ahora somos más efectivos, los trabajos nos salen mejor, las actividades nos salen mejor, ahora todos nos salen mejor gracias a las computadoras y ahora con esto que se está perfeccionando con la inteligencia artificial, ya la robótica está más avanzada y quién sabe qué nos espera el futuro, qué serán las computadoras en el siguiente año, si dejarán de ser teléfonos, por ahí leí que empezarán a ser lentes con pantallas digitales que nos brindarán información y muchas infinidades de proyectos que vendrán en los siguientes años. Y bueno, esta ha sido mi actividad, esta ha sido mi tarea. Espero que le haya gustado, espero que haya abarcado todos los temas suficientes. Y me despido. Muchas gracias por la actividad, me divertí mucho y nos vemos en la siguiente sesión.